Año 1985. Reporteros de todas partes del mundo se reúnen en el aeropuerto internacional de Beirut para conseguir una entrevista con el piloto de un vuelo fuera de lo común. Y es que desde hacía varias horas, el capitán junto a su tripulación y decenas de civiles habían sido secuestrados por dos hombres que cambiaron el rumbo del vuelo a punta de armas de fuego, y ahora a las autoridades no les quedaba de otra más que ser meros espectadores de que otra locura se les ocurriera a los secuestradores, ya que cualquier intento de rescate por la fuerza terminaría en tragedia. En este video vamos a conocer el caso de un vuelo rutinario que pasó a ser una prisión en el aire, dando como resultado una escena de terror que duró 17 días. Y sin más dilación, empecemos con la historia. Para entender el porqué de este trágico episodio, primero tenemos que ver qué estaba ocurriendo en Medio Oriente a mediados de los 80s. Y es que pasa que Israel llevaba años en conflicto con el sur del Líbano tras ocupar territorio palestino. Y justo en ese momento, un grupo recién formado llamado Hezbollah, o también conocido como Partido de Alá, había lanzado su primer manifiesto anunciando que querían crear una república islámica en el Líbano. Y como era de esperar, empresarios libaneses y la comunidad islámica chiita, que se sentían oprimidos desde hacía años, no tardaron en apoyarlos económicamente, haciendo que de un momento a otro se armaran hasta los dientes. Y es en este ambiente caótico que tres hombres libaneses decidieron unirse a esta organización con un objetivo muy claro: combatir a Israel y por extensión a su principal aliado, Estados Unidos. El conflicto en el sur del Líbano empeoraba día tras día, especialmente para las comunidades árabes locales, quienes no veían más que miseria por la extensa guerra civil. Por eso muchos jóvenes veían como la mejor opción agarrar un AK-47 y servir como carne de cañón para los líderes de estos grupos armados. Es así como los tres nuevos reclutas, Hassan Is al-Din, de 23 años, Mohamed Ali Amadei, de 21, y Ali Adva, de tan solo 20, se les encargó la arriesgada misión de provocar un ataque que obligara a Israel a liberar a sus compañeros encarcelados. Y en aquella época, los secuestros aéreos estaban a la orden del día entre los grupos radicales. ¿Por qué? Porque los aeropuertos tenían una seguridad que hoy consideraríamos de risa, ya que ahora no puedes llevar ni un champú, y antes, si te daba la gana, podías llevar hasta una bomba atómica en el equipaje de mano, y el aeropuerto de Atenas tampoco es que era el más estricto por ese entonces. De esta manera, estos jóvenes se colaron en la zona de tránsito súper relajados, esquivando controles y metiendo armas dentro sin que nadie se diera cuenta. Su objetivo, un avión de la aerolínea estadounidense Trans World Airlines, o mejor conocida como TWA, quienes eran conocidos como un símbolo del poder americano en el mundo. Y tras analizar rutas y horarios, eligieron el vuelo 847, un trayecto que salía del Cairo y terminaba en San Diego, haciendo escalas en Atenas, Roma, Boston y Los Ángeles. Un recorrido larguísimo que, lejos de abrumarles, les pareció perfecto para su macabro plan. El viernes 14 de junio de 1985 era una mañana que comenzó como cualquier otra. El vuelo TWA 847 operaba con un avión modelo Boeing 727 que había despegado de El Cairo temprano y al llegar a Atenas cambió su tripulación. Al mando quedó el capitán John Testrick, un piloto veterano de 57 años con más de 15 años de experiencia a sus espaldas. En ese vuelo viajaban 152 pasajeros de todo tipo, desde militares estadounidenses, parejas volviendo de su luna de miel, académicos, comerciantes, agentes de viaje, familias enteras con niños, sacerdotes, ancianos y hasta un cantante griego súper famoso de nombre Demis Roussos, quien al día siguiente estaba por celebrar su cumpleaños número 39. Solo que sin saberlo, tendría una fiesta bien perturbadora. Por otro lado, los tres hombres del Líbano con malas intenciones también querían formar parte de los pasajeros del vuelo, solo que el más joven de ellos, Ali Adva, tuvo que quedarse en tierra por una sobreventa de pasajes. Sin embargo, esto no detuvo a sus otros dos compañeros, ya que ya habían comprado los pasajes y preparado toda la logística del secuestro, por lo que si se regresaban con las manos vacías, sus superiores los iban a linchar, ya que los iba a tratar como unos traidores que le dieron la espalda a sus compañeros privados de libertad.
De esta manera, Hassan y Mohamed improvisaron sobre la marcha, alterando completamente su plan original. A las 10:10 de la mañana, el avión despegó de Atenas rumbo a Roma. Poco después, cuando la tripulación empezaba a preparar el servicio a bordo y se apagó la señal de prohibido fumar, los dos secuestradores pasaron a la acción. Primero se levantaron de sus asientos en las últimas filas y corrieron por el pasillo gritando en árabe, a la vez que sacaban sus pistolas y granadas. La azafata Uli Derrickson estaba en la cabina de primera clase sirviendo bebidas, cuando de repente sintió una patada en el pecho que la estrelló contra la puerta de la cabina, para luego verse encañonada por una 9 milímetros mientras le gritaban de todo. Principalmente los secuestradores expresaban su odio a los americanos, sabiendo que gran parte de la tripulación era de Estados Unidos, exclamando que iban a acabar con cada uno de ellos. Luego exigieron que los llevaran a la cabina de vuelo. Con voz temblorosa, Derrickson alertó al piloto por el intercomunicador, pero uno de los secuestradores perdió la paciencia y comenzó a patear la puerta hasta conseguir abrirla. Una vez dentro, Derrickson presenció con horror cómo los criminales, sin mediar palabra, comenzaron a golpear sin piedad a los pilotos y al ingeniero de vuelo. Hasta ese momento nadie sabía qué era lo que querían estos dos hombres, ya que el primer gran obstáculo era la comunicación. Los secuestradores apenas hablaban inglés y como estaban hablando con gritos y amenazas, menos se les entendía. Pero justo cuando todo parecía ir patas arriba, Derrickson tuvo un destello de lucidez que calmaría el caos, pues se dio cuenta de que uno de los secuestradores hablaba alemán, idioma que ella también dominaba. Este pequeño detalle le permitió traducir las instrucciones para los pilotos, convirtiéndose en la mediadora de las negociaciones. De esta manera, los criminales pudieron hacerle saber al capitán que querían que cambiara el rumbo del vuelo hacia Argelia. El capitán Testrake, intentando mantener la calma, les explicó que no tenían suficiente combustible para llegar a Argelia y sugirió volar a El Cairo. Pero los secuestradores rechazaron esta idea de plano, pues creían que en Egipto los estadounidenses tenían demasiada influencia y podrían capturarlos. Así que en cambio ordenaron dirigirse a Beirut, la capital del Líbano, solo para repostar y luego continuar hacia Argel. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, la realidad del secuestro ya era evidente para todos. Los criminales, con su precario inglés, apenas podían pronunciar unas pocas palabras como manos arriba, secuestro y no se muevan. Y lo que siguió fue una auténtica pesadilla, pues obligaron a todos los pasajeros a ponerse las manos en la nuca y doblar la cabeza hasta apoyarla en las rodillas. Una postura tan dolorosamente incómoda que más tarde sería conocida como la postura 847. Acto seguido, reorganizaron a los pasajeros, colocando a los hombres junto a las ventanas y a las mujeres en los pasillos, una medida de precaución para evitar que hayan héroes imprevistos que pudieran neutralizarlos, algo realmente posible, tomando en cuenta que habían militares americanos en el vuelo, solo que los secuestradores no sabían de su existencia, porque ellos andaban vestidos de civil, pero aún así andaban muy precavidos, turnándose para patrullar constantemente y dando advertencias mortales a cualquiera que tan solo se moviera siquiera un poco para acomodarse. El Boeing 727 seguía en espacio aéreo griego cuando fue desviado hacia el aeropuerto internacional de Beirut, pero al acercarse recibieron una noticia que complicaba aún más la situación, pues las autoridades libanesas se negaban a permitir su aterrizaje. Y es que Beirut estaba sumida en plena guerra civil y lo último que necesitaban era otro secuestro aéreo en su territorio. A los tipos ya les daba igual todo y para demostrar que ya estaban hartos del descontrol, el personal del aeropuerto decidió bloquear la pista de aterrizaje con autobuses y otros obstáculos. Es aquí donde Testrake demostró una sangre fría impresionante. Discutió con el control de tráfico aéreo, advirtiéndoles de que los secuestradores habían quitado el seguro de una granada y estaban listos para hacer estallar el avión, por lo que como no iban a tener más opción que morir una vez en Beirut, no le iba a quedar más que estrellar el avión intentando aterrizar. Y tras explicarles la realidad, los controladores respondieron resignados: «Muy bien, aterricen, pero háganlo en silencio».
Lo que Testrek no sabía es que su conversación con la torre de control se estaba transmitiendo en vivo por los medios internacionales. En un giro inesperado, su voz fue reconocida por Hammond, su peluquera habitual en Richmond, Virginia, quien inmediatamente contactó con el periódico local para identificarlo como el capitán del avión secuestrado. Es así como los medios le darían más seguimiento a este secuestro, que sin saberlo duraría semanas. En el avión la tensión era insoportable. Los secuestradores exigían la liberación de unos 700 libaneses chiitas prisioneros en Israel. Para este punto, Testrek ya se había dado cuenta de que toda la operación parecía improvisada y mal coordinada, lo que hacía la situación aún más peligrosa, sumado a que cuando los secuestradores son así de jóvenes e inexpertos, el caos está a la vuelta de la esquina. Una vez en Beirut, Uli Derrickson intentó negociar con los secuestradores. Les suplicó que liberaran a las mujeres y niños a bordo. Inicialmente rechazaron la petición, pero tras la insistencia de la azafata, finalmente cedieron a cambio de que les proporcionaran combustible. De esta manera, 17 mujeres mayores y 2 niños tuvieron que ser convencidos para que bajaran por el tobogán de emergencia. Algunos estaban tan paralizados por el miedo que apenas podían moverse, pero tras hacerles entrar en razón, el pequeño grupo de rehenes fue liberado en Beirut. Poco después, el avión fue reabastecido para continuar su ruta forzada hacia Argel. Aproximadamente una hora después de aterrizar en Beirut, los secuestradores exigieron revisar los pasaportes de todos los pasajeros, buscando a cualquiera que pudiera pertenecer a las Fuerzas Armadas o que fuese israelita. En ese momento, el coronel Kurt Carlson, sabiendo que si descubrían su identidad le esperaba lo peor, le susurró a Derrickson quién era, indicándole que tenía 2 pasaportes, uno civil azul guardado en su maletín y otro oficial rojo en el bolsillo de su chaqueta colgada en el armario delantero. Pero lamentablemente Derrickson no pudo alcanzar el pasaporte de civil del coronel y en una jugada arriesgada decidió mostrarle a los secuestradores la foto del pasaporte de otro pasajero, haciéndolo pasar por Carlson. Una jugada arriesgada que momentáneamente funcionó, pero que no duraría mucho. Cuando el avión despegó de nuevo, uno de los secuestradores descubrió que había militares estadounidenses a bordo. A pesar de que no habían encontrado sus pasaportes, los delataba su apariencia juvenil y cortes de pelo militar. La reacción fue inmediata. El secuestrador comenzó a gritar en árabe, mostrando un odio y desprecio hacia los militares como pocas veces Carlson había visto. Lo que siguió a continuación es difícil de describir. Pues primero los criminales llevaron a la cabina a punta de pistola a Robert Stethem, un buceador de la marina de apenas 23 años, y a su compañero Clifton Sox, para luego, una vez ahí, golpearles con todo. Hasta sacaron un apoyabrazos del asiento del ingeniero de vuelo y con eso siguieron dándole a los dos, y todos en el avión estaban aterrados con un nudo en la garganta, escuchando los gritos, viéndose frustrados por no poder hacer nada. Sobre todo el coronel Carlson, que sabía que una vez descubran quién era, le esperaba un destino parecido o peor. El ambiente cada vez se tornaba más hostil. Nadie sabía quién sería la próxima víctima de los arrebatos violentos de los secuestradores, y para empeorar las cosas, al aproximarse al aeropuerto de Argel, las autoridades también se negaron a recibirlos, cerrando el aeropuerto como medida preventiva. Pero esta vez, como el caso ya era conocido, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, llamó personalmente al presidente argelino para pedirle que permitiera aterrizar al Boeing 727, y así finalmente los argelinos cedieron. Ya en tierra, los secuestradores exigieron comida y más combustible. Derrickson intentó nuevamente negociar estas exigencias a cambio de liberar a más rehenes, pero la situación dio un giro inesperado. Los secuestradores encontraron el pasaporte rojo de Kurt Carlson en su chaqueta y exigieron saber si había un diplomático estadounidense a bordo. Carlson en un principio guardó silencio, pero los secuestradores amenazaron con revisar fila por fila y matar al dueño del pasaporte si este no se identificaba antes. Sin opciones, el coronel se levantó, destapando su identidad, e inmediatamente uno de los secuestradores le apuntó con su arma para preguntarle, ¿CIA o FBI? Carlson respondió que no, que era de la reserva del ejército. Esta revelación convirtió al coronel en una nueva herramienta de negociación,
pero aún así este no se salvó de recibir una golpiza. Y esta fue tan cruel que el hombre empezó a rezar pidiendo que ya acabaran con él para dejar de sufrir. Y es que, metiéndonos en la mente de los secuestradores, ellos, por su vida y todo esto de la guerra, se metieron en la cabeza de que Estados Unidos era el único culpable de todos sus males. Y el tener a alguien de sus fuerzas armadas a su merced era para ellos como tener un saco de boxeo con el que podían desahogar toda su rabia acumulada por años. Una forma de pensar bien retorcida que hizo que esto acabara muy mal, y la situación era tal que el capitán Tess Drake, para ganar un poco de empatía con la torre de control, activó el micrófono para que todos pudieran escuchar los gritos de Carson, algo que a muchos nunca se les olvidó. A pesar de la gravedad de la situación, el personal de la torre en Argel seguía mostrándose inflexible. No solo se negaban a proporcionar combustible, sino que insistían en que debían pagar por él. El capitán Tess Drake, ya al límite de su paciencia, informó a la torre que la embajada estadounidense pagaría por el combustible, pero los funcionarios insistían en recibir el dinero de inmediato. Para colmo, la aerolínea TAA no contaba con un convenio con alguna empresa de combustible en Argel, lo que enfureció aún más a los secuestradores, quienes continuaron golpeando a Carson, tanto así que Derrickson nuevamente se jugó la vida interponiéndose físicamente, suplicando entre lágrimas que pararan. Y esto, aunque sea, salvó momentáneamente al coronel. En este momento, los secuestradores, con sed de sangre, empezaron a amenazar con acabar con un pasajero cada 5 minutos si no conseguían el combustible. El copiloto gritaba desesperado a la torre de control: «No sean estúpidos, no llevamos tarjeta de crédito». Y aún así, la tripulación en Argel no cedía. Fue entonces ante esta locura que Derrickson, en otro acto de valentía, pidió permiso para sacar su tarjeta de crédito personal y resolver la situación. Los funcionarios aceptaron y cargaron 6,000 galones de combustible. El importe fue de $5,500 a la cuenta personal de Derrickson, y ese dinero actualmente sería equivalente a $16,000. Después de 5 horas de tensión en Argel, el avión despegó nuevamente, pero los secuestradores, cada vez más nerviosos e irritables, ordenaron regresar a Beirut. Temían que el personal del aeropuerto argelino estuviera retrasándolos deliberadamente para impedir su escape. Sorprendentemente, antes de partir, accedieron a liberar a otro grupo de rehenes, más mujeres y personas mayores. Mientras abandonaban Argel, el capitán Tess Drake estaba cada vez más convencido de que los secuestradores carecían de un plan estructurado y conexiones en tierra, pues dudaban constantemente sobre su próximo destino. Era más de medianoche en Oriente Medio, cuando el vuelo 847 se acercaba nuevamente a Beirut. Una vez más, los controladores se negaron a permitir el aterrizaje. Tess Drake insistió en que se estaban quedando sin combustible y que su vida estaba en peligro. Aún así, la torre respondió apagando las luces de la pista como señal de negativa. Fue entonces cuando uno de los secuestradores tomó la radio y lanzó esta escalofriante amenaza: «Si no nos dejan aterrizar, estrellaremos el avión contra su torre de control o lo estrellaremos contra el Palacio Presidencial». Tess Drake, manteniendo una calma sobrehumana en medio del caos, advirtió a la torre que aterrizaría con o sin permiso, pues no le quedaba otra opción. Acto seguido, ordenó a Derrickson que preparara a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia. Todos esperaban lo peor, pero finalmente las autoridades libanesas cedieron, encendieron las luces de la pista y despejaron los obstáculos. Hasta ese momento, Derrickson había sido clave para calmar a los secuestradores, ya que había intentado conectar con ellos hablándoles sobre el Corán, ofreciéndoles té y comida e incluso compartiendo detalles sobre su vida personal, como que tenía un hijo de 7 años esperándola en casa. Para intentar calmar la tensión, Derrickson a veces cantaba suavemente en alemán una canción de cuna, lo que parecía tranquilizarla tanto a ella como a los secuestradores. Sin embargo, luego revelaría que uno de los momentos en los que más miedo sintió fue cuando el más violento de los criminales le pidió que se casara con él. La mujer respondió con firmeza pero amablemente que no era el momento ni el lugar para hablar de eso. A pesar de estos intentos de apaciguamiento, el odio de los secuestradores hacia los militares americanos no se había calmado, por lo que llevaron a Robert Stethem a la sección de primera clase.
Luego uno de los secuestradores se quitó la camisa y sacó una hoja de afeitar. La tripulación se esperaba lo peor. Entonces el secuestrador comenzó a cortar su camiseta en pequeñas tiras, le venda los ojos a Statham fuertemente y luego toma una de esas cuerdas elásticas gruesas de una maleta y le ata las manos muy arriba detrás de su espalda y tira de esa cuerda elástica hasta el final. Las manos de Statham por la presión inmediatamente se pusieron pálidas. Lo que siguió a continuación es algo que, como sabrán, no se puede describir aquí, pero se imaginarán. Statham fue torturado por los secuestradores, incluso lo pusieron al lado del micrófono para que todos escucharan sus gritos, pero a pesar del dolor insoportable, Statham no emitió ni un solo ruido. Tanto los pasajeros como la tripulación destacarían después su increíble valentía, especialmente el capitán Testrake, quien afirmaría que Statham fue probablemente el hombre más valiente que había visto en su vida, y pensar que era apenas un joven de tan solo 23 años. Los secuestradores también identificaron a varios pasajeros que, basándose en sus apellidos, creyeron que eran judíos, por lo que los separaron del resto y les reservaron un tratamiento especial para sus planes macabros posteriores. Al llegar a Beirut, los secuestradores exigieron nuevamente combustible y pidieron contactar con la organización Chita Amal, pero cuando los funcionarios del aeropuerto respondieron que no habían miembros de ese grupo allí, la situación se precipitó hacia el horror absoluto. Los secuestradores, llenos de ira, abrieron la puerta del avión y arrastraron a Statham hasta afuera, para luego disparar frente a todos y arrojaron su cuerpo a la pista. El capitán gritó desesperado por la radio que acababan de quitarle la vida a un pasajero antes de que uno de los secuestradores tomara el micrófono y declarara amenazantemente: ¿lo ve? Ahora lo cree. Habrá otro en 5 minutos. Los secuestradores inmediatamente agarraron al otro militar, Clinton Sox, y lo arrastraron al frente del avión para darle una paliza. Pero una vez más, Derrickson intervino gritándoles que se detuvieran, que todos estaban cooperando. Increíblemente, sus súplicas funcionaron y cesaron el ataque. Las amenazas de los criminales surtieron efecto. Al personal del aeropuerto no le quedó de otra más que contactar con Amal, y al cabo de unas horas un funcionario de esta organización subió al avión con un guardaespaldas para iniciar negociaciones. Los secuestradores habían separado previamente a los pasajeros con nombres que sonaban judíos para usarlos como moneda de cambio, ya que lo que ellos buscaban era una negociación con Israel. Derrickson había intentado proteger a esta gente escondiendo sus documentos, argumentando que los pasaportes no indicaban religión, pero sus esfuerzos fueron en vano. Durante las negociaciones, uno de los secuestradores ordenó que se apagaran todas las luces del aeropuerto. En la oscuridad, aproximadamente una docena de miembros armados adicionales de Amal subieron al avión con armas y municiones. Uno de los secuestradores recorrió el pasillo llamando por su nombre a 7 pasajeros estadounidenses con supuestos nombres judíos, quienes fueron llevados a un pequeño sótano donde permanecerían encerrados durante una semana completa. Antes de partir hacia su siguiente destino, que nuevamente sería Argel, los secuestradores lanzaron otra exigencia: que las autoridades griegas liberaran a su compañero Ali Adva, quien había sido arrestado en el aeropuerto de Atenas. Amenazaron con eliminar a los 8 pasajeros griegos a bordo, incluyendo al famoso cantante Demis Roussos. Las autoridades griegas, sin más opciones, cedieron y enviaron a Ali a Argel en un avión. El Boeing 727 aterrizó nuevamente en Argel el sábado 15 de junio. Sí, para este momento a mí me vuela la cabeza que habían pasado poquito más de 24 horas del secuestro y mira todo lo que ha sucedido. Esta vez las autoridades argelinas permitieron el aterrizaje con la única condición de que no hubiera más violencia. 2 funcionarios argelinos subieron a bordo y negociaron intensamente con los secuestradores. Finalmente, tras varias horas de charla, accedieron a liberar a Uli Derrickson, a 4 de sus colegas de la tripulación y a la mayoría de los pasajeros restantes. Sin embargo, para Derrickson la pesadilla no terminaba del todo. Temía que el secuestrador que le había propuesto matrimonio intentara retenerla. Aún así, antes de abandonar el avión, se aseguró de ponerse correctamente la chaqueta de su uniforme, queriendo mantener la compostura y profesionalidad a pesar del horror vivido. Las negociaciones continuaron sin descanso.
Ali Adva, el tercer secuestrador que no había podido abordar originalmente, fue liberado a cambio de los rehenes griegos y subió al avión, donde sus compañeros lo recibieron entre abrazos. Y una de sus primeras acciones para demostrar que era igual de rastrero que sus compas, le robó a todos los pasajeros y tripulantes su dinero, relojes y objetos de valor. Durante su estancia en Argel surgieron rumores contradictorios sobre los planes futuros de los secuestradores. El capitán Test Drake creyó escuchar mencionar Teherán, Irán como posible destino, lo que pareció un escenario catastrófico, igual que la otra opción mencionada, Adén, Yemen, cuyo aeropuerto ni siquiera tenía cartas de navegación disponibles para los pilotos. Finalmente, los hombres de Amal tomaron el control efectivo de la situación y liberaron a más rehenes, excepto a 39 hombres estadounidenses menores de 60 años y a la tripulación técnica para que el avión no se vaya a pique. Tras las últimas negociaciones, el Boeing 727 regresó por tercera vez a Beirut, que sería su destino final. Allí los rehenes fueron alojados en diferentes lugares fuera del avión, mientras que el capitán, el segundo piloto y el ingeniero mecánico permanecieron a bordo. La pesadilla continuaba para todos los que seguían secuestrados por la organización, quienes los retuvieron en diferentes partes de la ciudad por otros 17 días más, hasta que finalmente fueron liberados a cambio de solo 31 prisioneros de los 700 que fueron exigidos. Durante este periodo de cautiverio, los secuestradores permitieron que la prensa entrevistara a John Test Drake mientras continuaban las negociaciones. La entrevista se realizó a través de una de las ventanillas donde apareció el capitán, aún vigilado por uno de los secuestradores que permanecía a su lado con una pistola. En aquellas condiciones, el capitán logró dirigir unas palabras advirtiendo a todo aquel que pedía un intento de rescate por la fuerza, exclamando que el hacer algo así por cualquier escuadrón especial sería una sentencia de muerte para todos los rehenes, ya que estaban constantemente vigilados por numerosos guardias armados. Sí, tengan en cuenta que este hombre estuvo 17 días encerrado en un avión rodeado de estos psicópatas que en cualquier momento se les iba a la cabeza, y antes de que venga uno a decirme hey Fujo, no les digas psicópata, esta gente tenía sus motivos para luchar y secuestrar, pues no lo sé, pero el piloto claramente y la tripulación no tenía la culpa directamente de lo que estaba pasando. Y también cabe aclarar que estas palabras que dijo el capitán pudieron haber sido impulsadas por los secuestradores, ya que cuando entrevistaron a los otros rehenes, estos igualmente enviaron un mensaje directo al presidente Reagan de que no intentara un rescate militar y que liberara a los 776 prisioneros chiitas encarcelados en Israel, argumentando que ellos también debían anhelar regresar a sus hogares, tanto como los rehenes estadounidenses. Finalmente, gracias a una combinación de presión internacional y negociaciones intensas, se llegó a un acuerdo con el presidente Reagan. Algunos prisioneros chiitas en Israel fueron liberados y en una conferencia de prensa en Beirut el 30 de junio de 1985 se anunció la tan esperada liberación de todos los rehenes del vuelo 847. Los rehenes abandonaron Beirut escoltados por la Cruz Roja Internacional, que los llevó primero a Damasco, Siria, donde las fuerzas aéreas estadounidenses los trasladaron a Alemania Occidental. Allí fueron recibidos por el propio presidente Reagan y la primera dama en una emotiva ceremonia. El secuestro había durado más de 2 semanas y había costado la vida de Robert Stethem, pero podría haber tenido consecuencias aún más devastadoras de no ser por el increíble valor de la tripulación. De igual manera, a muchos les quedó un mal sabor de boca que los secuestradores no recibieron su merecido de inmediato. Se ofreció una recompensa de $5 millones por su captura, pero a pesar de ello, pasaría mucho tiempo para que volviéramos a saber sobre sus vidas. En el año 1987, en el aeropuerto de Frankfurt, Mohammed Ali Hamadei fue detenido mientras intentaba contrabandear explosivos líquidos. Fue juzgado en Alemania y condenado por importación ilegal de explosivos y por lo que le hicieron a Robert Stethem, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, para indignación de la familia Stethem, el criminal no cumplió la sentencia completa y fue liberado en diciembre de 2005 por las autoridades alemanas y regresó tranquilamente al Líbano. Se especula que su liberación formó parte de un intercambio encubierto de prisioneros, ya que coincidió sospechosamente con la liberación de la arqueóloga alemana Susanne Hostoff, quien había sido secuestrada en Irak un mes antes.
aunque según fuentes alemanas en 2010, Hamadeh perdió la vida producto de un ataque con drones de la CIA en Pakistán. No obstante, esto nunca fue confirmado y el hombre permaneció en la lista de los más buscados por el FBI hasta que el 21 de enero de 2025 se dice que mientras este estaba fuera de su casa en Líbano, hombres armados en 2 vehículos lo dejaron como un queso con muchos agujeros. Se dice que su muerte vino de una disputa familiar y muchos detalles se desconocen. Del otro secuestrador, Hassan Izzaldin, poco se sabe, así que se puede decir que se salió con la suya. Y en cambio, Ali Adwa, el que se quedó en el aeropuerto, falleció en 2021 producto de un cáncer a la edad de 55 años. Se cree que la persona detrás de mover los hilos de este secuestro fue Imad Muniyev, uno de los cabezas de Hezbollah, el cual perdió la vida producto de un atentado con coche bomba en 2008 en Siria. En cuanto a la valiente azafata, Ulla Derrickson recibió el reconocimiento que merecía por su extraordinario valor durante el secuestro, haciendo que se convirtiera en la primera mujer en recibir la Cruz de Plata al Valor otorgada por una prestigiosa organización de veteranos de guerra. Más importante aún, le devolvieron la plata del combustible que pagó. Muchos pasajeros afirmaron que fue ella quien realmente controló la situación en los momentos más críticos, arriesgándose repetidamente para protegerlos. A pesar de todo, Derrickson nunca se consideró a sí misma una heroína. La mujer continuó trabajando para Delta Airlines hasta 2003, cuando fue diagnosticada con cáncer, y en 2005, a los 60 años de edad, falleció producto de la enfermedad. Que en paz descanse. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo el caso de D.B. Cooper, el mayor misterio en torno a un secuestro de avión que se haya visto en la historia de la humanidad.